cordial saludo. Soy Guido Aguilar Grados, de Lima, Perú, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, doctor en Derecho por la misma casa de estudio, y estoy complacido una vez más por la generosa invitación del maestro Adolfo Alvarado Belloso para participar de este ciclo de conferencias virtuales que él ha denominado Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia, y que es para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, precisamente aquella que él dirige hace un cuarto de siglo y al cual pertenecemos cerca de 1500 abogados que hemos pasado por allí. Hemos querido en estos momentos de reflexión en que todavía se da la emergencia sanitaria y que tiene para un rato largo más, al mismo tiempo que se mantiene el aislamiento social, si bien es cierto, se han soltado ya determinadas restricciones, todavía no estamos en un tiempo de normalidad, vivimos, si se quiere, en una suerte de espejismo. Y las reflexiones que queremos establecer el día de hoy es justamente para ver qué es lo que nos espera en el futuro más cercano, cuando Dios mediante todo esto se diluya. Por eso hemos querido titular Del espejismo al espejo procesal, entendiendo justamente que espejismo es esto que estamos viviendo. Lo que el día de hoy estamos viviendo es absolutamente irreal. Es una situación momentánea, es una situación de emergencia, es una situación que se está sosteniendo en la fe de que va a durar poco tiempo. Pero de aquí, cuando nuevamente, digamos, se vuelva a lo que era antes de la pandemia, es decir, retrocedamos 100 días antes, nos vamos a encontrar definitivamente con la verdadera realidad. Y entonces ya no va a ser un espejismo, ya no va a ser una alucinación producida por el desierto que genera esta soledad a veces que se determina con estas circunstancias de aislamiento. Tampoco va a ser con el calor de las muertes y los temas de salud que tenemos, sino que por el contrario vamos a poder ya en condiciones normales de presión y temperatura poder visualizar cuál viene a ser en sí nuestra realidad. Entonces, del espejismo al espejo del derecho procesal, el término lo hemos sacado de una conferencia, de un webinar organizado por el doctor Walter Cadena de Colombia en coordinación con España, donde iban a tocar diversos temas. Y nos pareció que el título se acomodaba justamente a esta situación que el día de hoy vive el proceso. Que por cierto, ¿no?, si hay algo que ha caracterizado a la humanidad en toda la historia, es hacer carne de esa famosa frase que dice: lo único permanente es lo impermanente. Esto es, los grandes cambios, las grandes mutaciones, las grandes transformaciones que se han ido dando a lo largo de toda la vida de la humanidad. Lo que sí generalmente podemos determinar como una diferencia con respecto a lo que será ahora en estas dos primeras décadas del siglo XXI es que ahora las transformaciones son más prontas, son más rápidas. Antes podían durar una centuria, podían durar algunas décadas, cuando menos una generación. El día de hoy no. El día de hoy las principales transformaciones se dan entre años, se dan entre meses, o como en la pandemia, de una manera súbita, de un día para otro se cerraron las fronteras y cambió la vida del mundo en general, ¿no? Esto es seguramente lo que más nos cuesta asimilar para dar una lectura al fenómeno que está ocurriendo en el derecho en general y en el proceso en particular, y también lo que nos va a costar imaginarnos cuál va a ser esa nueva realidad, y en todo caso, cuando estemos frente al espejo, cómo vamos a afrontar esa nueva faz, que ya no va a ser la faz que teníamos hace 100 días, sino que va a estar marcada por una serie de cicatrices. Y es que casi siempre los cambios que se han dado en la humanidad son cambios que era, si se quiere, no fácil, pero eran advertibles. Era, si se quiere, uno podía suponer de que se acercaba un gran cambio, de que se acercaba una guerra mundial, de que se acercaba una transformación ideológica, ¿no? Hace 100 años, cuando todavía estaban los campos humeantes de la Primera Guerra Mundial, los historiadores decían que la guerra era absolutamente predecible,
que hacia comienzos de 1914 toda Europa olía a pólvora y faltaba solamente una chispa, que fue el asesinato del príncipe Francisco Fernando y su esposa Sofía en Sarajevo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial lo mismo, todo era calculable, tan calculado que inclusive cuando se da el ataque a Pearl Harbor era el momento casi ideal para el ingreso de los Estados Unidos y luego pueda ser triunfador en una guerra donde no cayó ni un solo disparo en su territorio y pudo darse tiempo todavía para la creación del Plan Marshall. Ahora no, este ámbito de la pandemia ocurrió de una forma súbita, nadie estaba preparado para ello, mucho menos el legislador y tampoco el constituyente. Por ello, el espejismo procesal que estamos viviendo el día de hoy podemos resumirlo en 7 puntos. Lo primero, los plazos, todos los plazos procesales están suspendidos, tal cual cuando se dan las ferias o las vacaciones del Poder Judicial, pero al día siguiente, acá en el Perú es en febrero, si el 1 de marzo cae un día laborable, vemos la aglomeración mayúscula de abogados, porque para todos su proceso es principal, para todos su proceso es importantísimo, nadie ingresa a litigar por deporte. Y entonces imaginamos que luego de 100 días, entonces todos esos procesos detenidos, todos los van a querer acelerar, todos van a querer pensar de que ha sido un sueño prolongado, pero la urgencia va a ser mayor. En segundo lugar, los números de conflictos. Si ya el número de conflictos tenía un cuello de botella que hacía que inclusive procesos de urgencia como el habeas corpus o los amparos duraran añares, ahora se van a multiplicar, ¿no? Porque fundamentalmente van a haber nuevos conflictos que se han multiplicado o se han exponenciado a la enésima potencia con el tema, por ejemplo, de las transacciones patrimoniales, ¿no? Todos aquellos contratos habían sido pensados en determinadas situaciones que ahora, atención, no solamente afecta al obligado, por ejemplo, al arrendatario, sino también probablemente al arrendador. Entonces, cuando se juntan ambas urgencias, generalmente deriva un proceso. O los temas laborales. Nos imaginamos que van a colapsar los juzgados laborales. Lima, por ejemplo, es una ciudad de 10 millones de habitantes y hasta el momento hay 2.3 millones de desempleados, con lo cual va a tener consecuencias en todos los ámbitos sociales, económicos, pero procesalmente, como no, en el ámbito laboral. Como no, los contenciosos administrativos van a comenzar la demanda contra el Estado. Por ejemplo, se ha liberalizado una cuarta parte de los fondos de pensiones privados. Y entonces ya comienza la presión para decir, oye, ¿por qué si lo ha hecho el privado, por qué no lo liberaliza el Estado? ¿Por qué voy a seguir acumulando una pensión que probablemente nunca la cobre porque puedo morir por este ámbito de la pandemia? Y entonces los juzgados administrativos también pueden colapsar. O el ámbito referido, por ejemplo, a otros, como digamos el referido al arbitraje, cuando el Estado, por esta situación de emergencia, toma medidas unilaterales con respecto a los contratos ley. Un tercer escenario es, por ejemplo, el ámbito de la oralidad. Esta oralidad que se confundió acá en el país, es decir, cuando era el procedimiento, nos concentramos solo en el procedimiento, en la forma, descuidando lo fundamental, que era el sistema acusatorio, poder entender este ámbito de la división de roles. Hoy, con audiencias remotas, hoy con audiencias reunión tipo Zoom, definitivamente al no tener esa inmediación, no se tiene la esencia de la percepción que se pueda tener, por ejemplo, sobre la declaración de un testigo, o esa espontaneidad que solamente se da en una audiencia donde existe esa inmediación. En cuarto lugar, la ejecución de sentencias. Antes uno podía esperar ganarle un proceso al Estado, no siempre es muy difícil, al contrario, pero que el Estado realmente pueda cumplir con esa obligación en una ejecución de sentencia, más fácil es estornudar con los ojos abiertos a que esto se produzca. Pero además no es solo el Estado, sino también los particulares que van dilatando la ejecución. Hoy, con la urgencia económica que se da, se prevé que va a ser la crisis económica más grande de toda la humanidad, de toda su historia, porque ya no es solo de un país o de un grupo de países. A esto también ha llegado la globalización. Las ejecuciones de sentencia van a hacer seguramente explosionar los juzgados de ejecución. Un quinto lugar es el que da en el ámbito penal. Porque, ¿qué podemos prever? ¿Qué es lo que se da en una situación de crisis?
el aumento de la incidencia delictiva. Y claro, en nuestro país, por ejemplo, tenemos una desordenada inmigración venezolana, muchos de ellos viviendo en las calles, muchos de ellos pidiendo limosna, pero a su vez se ha dado un estado de cosas inconstitucional por el cual se ordena el deshacinamiento penitenciario. En el supuesto de que puedan quedar liberados personas que realmente se han resocializado, la preocupación es si con la estigmatización social que se tiene van a lograr encontrar trabajo. Y esto hay que sumarle la delincuencia común, la que siempre se da, la de todos los días en el país, producto de la escasez. También el ámbito penal va a ser un duro paso de este espejismo que vivimos a un espejo de la realidad. En sexto lugar, lo que ya dijimos, el arbitraje, ¿no? Un tema clave es el que se da con el ámbito de los peajes. De pronto, con el cierre de la frontera y el aislamiento, se dejaron de pagar los peajes. Entonces, una decisión unilateral dentro de un contrato ley, cuando está el Estado, entonces el pacta sunt servanda se galvaniza, se fortalece. Probablemente sean procesos arbitrales que el Perú pierda, y entonces a las arcas que ya están bastante vacías del Estado o bastante con demanda del Estado, vamos a tener que pagar indemnizaciones. Y una última situación, como no, la de los denominados procesos constitucionales. Esto es, seguramente se van a multiplicar los temas de habeas corpus. En el Perú, el día 26 de mayo se declaró el estado de cosas inconstitucional para el hacinamiento penitenciario. ¿Esto qué cosa significa? Que una sentencia que se inició con la demanda de un interno va a tener un efecto erga omnes. Y a partir de acá, entonces todos los internos van a querer su libertad para mañana mismo. Esto conlleva a que van a tener labor juzgados de emergencia, juzgados que no están preparados, que no estaban previstos, que no estaban ni con la debida competencia, ni tampoco con el debido presupuesto. Este es el espejismo que vivimos hoy, un momento de confusión, como en toda crisis, pero que puede darse en algún momento una evolución, es decir, un avance positivo. Una involución, esto es un retroceso, o una revolución, un cambio que no sabemos a dónde nos lleve. Pero lo ideal es que se dé una transvolución, es decir, una transformación virtuosa con una evolución. Muy difícil. Aquí en esta pandemia están implicados temas relacionados a la salud, a la vida, a un proceso de adaptación. Muy bien que las audiencias sean virtuales. La mayoría de jueces en el país son, si bien es cierto, son jueces entre 40, 50 o 60 años. Va a ser muy difícil ese proceso de adaptación. Ni hay que decir de los propios abogados o de las condiciones de Internet en el país. Y todo esto en medio de una crisis económica. Hagamos fuerzas para que a través de la academia, de la reflexión sensata y del debido proceso podamos hacer que este espejismo que estamos viviendo, al momento que cuando nos reconozcamos en el espejo, no nos asustemos, sino nos dé las fuerzas para continuar esta lucha. Muchísimas gracias a todos. Con su permiso.